quiero que veamos en nuestras Biblias, como voy a desarrollar un poco más en el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estas palabras de Dios dirigida ¿a quién? ¿A quién? Al jefe de hogar, al hombre del hogar, al padre de familia. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y las repetirás a quién? A tus hijos. ¿Cuáles? Estas palabras. Antes de eso Dios había dado la ley, había hablado de la ley, había hablado de la bondad, del amor de la ley, de lo que el padre de familia tenía que hacer y que tenía que enseñar a sus hijos. Y dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, deja todos los espacios disponibles para que el padre pueda compartir la palabra de Dios con sus hijos. Dice, y las hablarás y las repetirás a tus hijos estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Continuamente la palabra de Dios tiene que estar siendo transmitida por el padre al hijo. Y las sacarás, dice, como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, en el pueblo del Antiguo Testamento, cada padre de familia tenía que enseñar a sus hijos las escrituras desde pequeños. Esto después con el tiempo los escribas, los fariseos lo tomaron como algo literal, que se escribían versículos de la palabra del Señor en una filacteria que se la enrollaban en el brazo, en cintas se enrollaban versículos de la palabra y se la ponían en el brazo. Pero la palabra de Dios aquí no quiere decir específicamente aquello. Recordemos que los fariseos tomaban la palabra de Dios en forma literal, toda aquella. Pero lo que está diciendo aquí, que la sacarás como una señal en tu mano, esto tiene que ver que la palabra debe controlar nuestros hechos. La palabra de Dios debe controlar lo que hacemos. La palabra de Dios tiene que ser un freno para lo que hacemos, controlar nuestros hechos. Es el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, nuestra conciencia escrita, la conciencia de Dios escrita en su palabra para nosotros, cómo debemos conducirnos, nuestros hechos. No significa que la palabra o la Biblia tú la tengas abierta en un salmo determinado todo el tiempo, sino que la palabra de Dios debe estar en abundancia en tu casa. No es solamente para ir al culto, que cuando tú tomas la Biblia no es solamente porque te tocó predicar, sino que tus hijos vean regularmente que tú escudriñas la palabra, que piensas en la palabra, que meditas en ella y que la compartes con ellos. En los postes de tu casa. ¿Cuántos de nosotros tienen la costumbre de leer continuamente la palabra de Dios? Amén. Amén. O sea, yo no, perdona, amado, pero yo no concibo un hijo de Dios que no lea nunca la Biblia. No lo puedo entender. Porque ¿cómo vamos a recibir revelación de Dios? ¿Temor? ¿Cómo vamos? ¿Por debilidad? ¿Por comodidad? ¿O por un mal testimonio quizás? Por distintas razones hemos estado mudos. ¿Por qué? Era lo que él cada día veía en el pueblo de Israel. Maldad, injusticia, pecado. ¿Qué es, hermano amado, lo que enciende nuestro celo hoy en día? ¿O qué es lo que debería encender nuestro celo por las cosas de Dios hoy? ¿Qué es lo que vemos cada día en nuestros barrios? Un relato de la historia de estos campeones, hermanos de las calles, plazas y mercados, dice lo siguiente, quiero que ponga atención a este relato. Una característica de la iglesia era el evangelio de poder.
Mientras la policía arrestaba a un grupo de creyentes y los llevaba a la cárcel, otro grupo tomaba su lugar y continuaba con la reunión. De distintos lugares de la ciudad, la policía los traía a la cárcel, que estaba llena de cristianos, que cantaban, alababan, testificaban y exhortaban a la policía y a otros prisioneros a aceptar la salvación. Esto ocurrió semanas tras semanas hasta que al fin recibieron permiso para poder tener sus reuniones